Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Microsoft Access, el gestor de base de datos del que hablaremos en este tutorial primero, organiza la información en tablas, esto es, listas y columnas similares a las de los libros contables o a las de las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Una base de datos simple puede que solo contenga una tabla, como las de Excel, pero la mayoría de las bases de datos necesitan varias tablas. Por ello le llamamos base de datos relacionales. Un ejemplo rápido de lo que es una base de datos redundante, lo que se debe evitar en Access, es esta tabla plana de Excel en la que tenemos información de vendedores. Tenemos filas, que en Access son registros, y columnas, que en Access se le llaman campos, cada uno de los componentes de un registro. En este caso decíamos que cada registro tiene información de datos sobre un vendedor, su nombre, lo que ha vendido, qué forma de pago, la cantidad que ha vendido, total, etcétera. Pero si nos fijamos, vamos a ordenarla con una clásica herramienta de ordenar de Excel, por vendedor, veremos que hay datos que continuamente son redundantes. Por ejemplo, la calle de donde parte este vendedor o cada uno de los vendedores y su nombre, puesto que cada registro habla de una venta diferente. Esto es algo que evitaremos en las bases de datos de Access usando lo que se llaman relaciones. Access es el gestor de este tipo de base de datos, pero no es difícil usar Access. Lo complicado puede llegar a ser lo laborioso. Organizar la información que necesitamos insertar en diferentes tablas para que puedan ser manejadas por Access. Para ello necesitaremos diseñar con detalle nuestras tablas a fin de que si hacemos un buen diseño previo no debamos después rehacer todo el trabajo desde cero. Deberemos pues determinar la finalidad de la base de datos, buscar y organizar la información necesaria, dividir la información en tablas, convertir los elementos de información en columnas, qué claves van a ser las principales, qué relaciones vamos a usar entre tablas, etc. Pero sin más, empecemos a usar Access. Lo primero que haremos será abrir nuestra herramienta y crear una base de datos en blanco. Le llamamos con un nombre y la guardamos en una carpeta adecuada. Una vez que ya la hemos definido, la creamos. Empecemos por crearnos una tabla. Para ello nos vamos a la ficha Crear, Tabla. Y ahora nos vamos directamente a Diseño, Vendedores. El primer campo que se nos sugiere es un campo id alfanumérico al que se le asigna ya una clave principal. Dejaremos que sea Access el que nos dé el número del vendedor sucesivamente. El siguiente campo será el nombre, texto, de acuerdo, y el tamaño lo definiremos, por ejemplo, con 50 caracteres. Además, quiero que teclee. Como teclee, siempre se me vea en mayúsculas, aunque el campo que se almacenará, lo tecleo en minúsculas, será en minúsculas. Apellido 1, también texto, y el tamaño lo vamos a asignar a 25. Apellido 2, la misma lógica que la anterior. Dirección, dejémoslo en 60 caracteres. Categoría, 15. NIF como texto. NIF son 8 caracteres numéricos y 1 alfanumérico de texto, luego son 9 en total. La máscara es aquello que nos permite crear correctamente un dato que puede ser complicado de teclear. Los caracteres de máscara pueden ser varios. Vamos a usar el carácter 0 y el punto de separación. Un guión y además que la letra del NIF nos la muestre en mayúsculas. Y el carácter para una letra obligatoria es la L mayúscula. El 0 indica caracteres numéricos obligatoriamente y además separados por un punto en los grupos que se ven aquí. Vamos a añadir un teléfono, vamos a usar también caracteres de texto. La máscara de entrada, en este caso el carácter va a ser 9, que nos permite dejar los números en blanco si lo necesitamos, en grupos de 3, y vamos a usar el guión de separación. Access ya inserta una barra indicando que está de acuerdo, que acepta el tipo de máscara que hemos usado. Cerramos la tabla y le decimos que sí, guardar. Nuestra tabla está preparada para insertar campos. Creemos otra tabla. Vamos a diseño, no habrá dos registros iguales por esa clave. Va a tener su propia clave, vamos a dejar que sea Access el que le asigne un dato autonumérico a cada uno que creemos. Marca, texto, dejémoslo en 25, su categoría, texto, 25,
el precio de venta. Esto ya no va a ser un texto, sino va a ser una moneda, puesto que estará en euros automáticamente. El formato se asigna como moneda, nuestro formato euro con 2 decimales. Salimos y guardamos la tabla producto. Necesitamos crear una tabla más, que sería la tabla de venta. Como número de venta o identificación, dejemos que Access le asigne su propio autonumérico. Ahora, ¿quién ha hecho esa venta? Lo engancharemos a la tabla vendedores con el ID del vendedor, es decir, debe de ser un campo con las mismas características del campo al que lo engancharemos, luego es un número. Seguimos con la tabla ventas y ahora necesitamos enganchar un campo que nos permita saber qué producto ha vendido ese vendedor, que sea un campo numérico. También necesitamos una fecha de venta. En este caso, el tipo de datos será fecha y hora y el formato vamos a asignarle fecha corta. Necesitamos saber también esa venta de cuánto producto ha sido, este va a ser numérico, y ya hemos terminado de definir nuestra tabla de venta. Luego tenemos una tabla de productos, una tabla de vendedores y una tabla de ventas. Una vez diseñadas nuestras tablas y tenido en cuenta cada uno de los campos por lo que vamos a engancharlas, ahora procederemos a hacer esa tarea, esto es, a relacionar las tablas por ese campo. Agreguemos cada una de las tablas. Un solo vendedor puede haber hecho diferentes ventas. Luego, por cada vendedor puede haber un vendedor que ha hecho muchos registros de ventas. Si exigimos la integridad referencial, nos estará pidiendo que cada vez que hagamos referencia a una venta, tiene que haber un vendedor correspondiente. En caso contrario, si en la tabla de ventas no hay un vendedor, Access nos negará el acceso a esa tabla. Si actualizamos en cascada los campos relacionados y lo eliminamos, eso tiene su riesgo, puesto que si yo elimino un vendedor, también eliminará sus ventas. Dejémoslo tal cual rápidamente, se nos con una relación de 1 a muchos vendedores. En el caso de los productos, cada venta, cada registro de ventas, pueden ser diferentes productos de la tabla anterior. Luego siempre enganchamos con el índice. Efectivamente. Luego ahora tenemos que puede haber, por cada producto, puede haber muchos relacionados en la tabla de ventas. Insertemos datos de vendedores. Démonos cuenta que al teclear lo he teclado en minúscula y como en las propiedades de la tabla yo había asignado que se mostraran en mayúsculas, aunque yo lo tecleé en minúscula, el dato se ha visto en mayúsculas. Al teclear el NIF, el carácter de máscara nos ha ayudado en grupos separados por puntos que yo no he tecleado a delimitar correctamente los espacios del NIF. En el caso del teléfono ocurrirá igual y al llegar al final no me deja teclear más. Fijémonos en que el ID de cada uno de los empleados va subiendo de uno en uno secuencialmente. Ya tenemos nuestro stock de productos vendibles con su precio y los vendedores. Gracias a las relaciones efectuadas, al abrir una de las tablas aparece a su izquierda de cada vendedor un signo más que si lo pinchamos aparece como menos y nos muestra su relación con la tabla ventas. Igual ocurriría con la tabla productos, que también está relacionada con la tabla ventas. Aparece un signo más. Si lo desarrollamos al pincharlo, nos muestra en la tabla ventas el producto, la fecha y la cantidad. En un próximo tutorial hablaremos de cómo diseñar un formulario para que esta forma de trabajar nos sea mucho más eficaz.